Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las noticias que mueven el mundo del espectáculo. Hoy tenemos una actualización que ha mantenido en vilo a muchísimos de ustedes, y es que nuestro querido Can Yaman, el actor que ha cautivado audiencias a nivel internacional con su carisma y su talento, ha sufrido un percance físico. Si han leído bien, nuestro galán turco se lesionó entrenando en el gimnasio, y hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, ofreciéndoles la información más reciente y crucial que todos estábamos esperando. Prepárense porque esta noticia es importante y créannos, no querrán perdérsela bajo ninguna circunstancia. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta información, si por alguna razón aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y lo más importante, les asegura que no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. La noticia irrumpió como un rayo hace relativamente poco tiempo, sembrando el revuelo en las redes sociales y en todos los portales de noticias del corazón que siguen de cerca la vida de nuestras estrellas. Can Yaman, un nombre sinónimo de porte atlético y una dedicación casi monástica al cuidado de su físico, se vio envuelto en un infortunado incidente durante una de sus intensas rutinas de ejercicio en el gimnasio. En un principio los detalles eran escasos, lo que alimentó una ola de preocupación entre sus fervientes seguidores. ¿Qué le había sucedido exactamente? ¿Cuál era la magnitud de la lesión? ¿Podría esto repercutir en sus próximos proyectos profesionales que tanto se esperan? Todas estas interrogantes circulaban a la velocidad de la luz en la mente de sus admiradores, y nuestra misión hoy es traerles la información más actualizada y confirmada, dilucidando todas las dudas. Según los informes que han ido emergiendo y confirmándose progresivamente, la lesión de Can Yaman se produjo en el fragor de un entrenamiento particularmente exigente. La información más consistente apunta a una lesión de carácter muscular, específicamente localizada en la zona del hombro. Si bien los detalles concretos del incidente varían ligeramente entre las diversas fuentes de información, la tendencia general y más fiable señala que se trató de un esfuerzo excesivo o un movimiento brusco, quizás inesperado, que derivó en un desgarro o una inflamación significativa de algún músculo o tendón del hombro. Es fundamental recordar, para contextualizar la sorpresa general, que Can Yaman es célebre por su disciplina férrea en el gimnasio. De hecho, a menudo comparte en sus plataformas digitales fragmentos de sus rutinas de ejercicio, demostrando su férreo compromiso con un estilo de vida saludable y un físico que muchos envidian. Por esta razón, la noticia de su lesión ha causado un impacto aún mayor, considerando su profundo conocimiento en materia de entrenamiento y prevención de lesiones. En las horas iniciales posteriores a que la noticia se hiciera pública, se desató una verdadera marea de mensajes de preocupación. Sus seguidores, unidos por la admiración hacia el actor, inundaron las redes sociales con cadenas de mensajes de apoyo incondicional, enviándole los mejores deseos para una pronta y completa recuperación. Muchos expresaron su inquietud, y con razón, ya que una lesión en el hombro puede ser particularmente limitante, especialmente para alguien cuya carrera profesional depende, en gran medida, de su presencia física y su capacidad para ejecutar escenas de acción con fluidez, o incluso para mantener poses específicas frente a la cámara que definen su imagen. Pero la pregunta crucial que todos se hacen es, ¿cómo se encuentra Can Yaman ahora? Aquí es donde reside la actualización más importante y afortunadamente esperanzadora, aunque siempre manteniendo la debida cautela que una lesión de esta índole requiere. Hemos podido confirmar, a través de fuentes cercanas al círculo íntimo del actor y mediante declaraciones indirectas pero fidedignas, que Can Yaman ya se encuentra bajo estricta supervisión médica. Se le ha diagnosticado la lesión con precisión, y lo que es más importante, ha iniciado un meticuloso proceso de rehabilitación guiado por un equipo de profesionales de la salud. La noticia más reconfortante es que, afortunadamente, no se trata de una fractura ósea o de una lesión de extrema gravedad que requiera una intervención quirúrgica de urgencia, lo cual representa un alivio considerable para todos. Sin embargo, sí que es una lesión que demanda tiempo, paciencia y reposo para sanar de forma óptima y sin secuelas. Tenemos conocimiento de que el actor está acatando las indicaciones médicas al pie de la letra. Esto incluye un periodo de reposo relativo que no significa inactividad total, sino evitar movimientos que puedan agravar su condición, y la realización de ejercicios de o terapia específicamente diseñados para recuperar la fuerza muscular, la flexibilidad y la movilidad de su hombro afectado.
En la práctica, esto se traduce en que, por el momento, deberá abstenerse de realizar movimientos bruscos, levantar objetos pesados o emprender cualquier actividad física que represente un riesgo de empeorar la lesión. Para una persona tan enérgica y activa como él, sin duda alguna, este es un desafío considerable. En lo que respecta a sus compromisos profesionales, la noticia de la lesión sí que generó, en un principio, una dosis de incertidumbre. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman posee una agenda laboral sumamente apretada, con proyectos televisivos y cinematográficos en marcha, tanto en su Turquía natal como a nivel internacional. Su participación en la esperada serie italiana El Turco, por ejemplo, ha generado una expectación masiva, y su rol en futuras producciones también aviva la curiosidad de sus seguidores. Ante este panorama, se están implementando los ajustes necesarios. Es muy probable que algunas de las escenas que exijan un esfuerzo físico considerable sean pospuestas o adaptadas de manera creativa para facilitar su proceso de recuperación. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, no se ha anunciado la cancelación de ninguno de sus proyectos, lo cual es un indicativo muy positivo. Los productores y los equipos de trabajo, comprensivos ante la situación, están colaborando estrechamente para asegurar que Can Yaman pueda recuperarse plenamente sin comprometer su salud a largo plazo, y al mismo tiempo, que los proyectos puedan seguir avanzando dentro de lo posible. Lo que sí es una certeza absoluta es que Can Yaman está demostrando una vez más su innato profesionalismo y su formidable capacidad de resiliencia. A pesar del dolor físico y la incomodidad inherente a una lesión de esta naturaleza, se le ha observado manteniendo una actitud invariablemente positiva. En sus apariciones en redes sociales, aunque de forma más medida en cuanto a la publicación de actividades físicas intensas, ha compartido mensajes que irradian optimismo y un enfoque claro en su proceso de recuperación. Sus seguidores agradecen enormemente esta honestidad y transparencia, ya que les permite estar al tanto de su estado de salud y enviarle, de forma aún más sentida, toda la energía positiva que les es posible. La lesión sufrida en el gimnasio, en un giro paradójico de los acontecimientos, nos sirve como un importante recordatorio de que incluso aquellas personas que dedican una parte significativa de su vida al cuidado de su físico y a la promoción de un estilo de vida saludable, no son inmunes a sufrir percances físicos. Es una advertencia valiosa para todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de actividad física, sobre la trascendental importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de realizar un calentamiento adecuado y exhaustivo antes de cada sesión de entrenamiento, y de jamás forzar nuestros límites más allá de lo prudente. Can Yaman, con su experiencia, nos enseña que la recuperación, lejos de ser un obstáculo, es una parte intrínseca y fundamental del camino hacia el bienestar integral. En la actualidad, la prioridad absoluta es que Can Yaman se recupere por completo. Los profesionales médicos le han transmitido la importancia de la paciencia y del estricto seguimiento del plan de rehabilitación. Se estima que el proceso de recuperación total podría extenderse a lo largo de varias semanas, un plazo que dependerá de la gravedad exacta de la lesión y de la respuesta individual de su cuerpo al tratamiento. Por ahora, lo vemos inmerso en ejercicios de baja intensidad y terapias de recuperación especializadas. La buena noticia es que con el cuidado adecuado y la dedicación que está demostrando, se espera que pueda retomar su rutina de entrenamiento habitual y sus compromisos profesionales sin sufrir secuelas permanentes. Hemos estado diligentemente atentos a cualquier nueva actualización que surgiera y podemos confirmarles con satisfacción que la evolución de su estado de salud parece ser favorable. El actor está mostrando una cautela excepcional y está recibiendo la mejor atención médica posible. Sus fans, sin duda, están desempeñando un papel crucial en este proceso, inundándolo con mensajes de amor, admiración y apoyo que indudablemente le otorgan la fuerza y la motivación necesarias para superar este bache temporal en su carrera. En resumen, la noticia inicial sobre la lesión de Can Yaman en el gimnasio generó una lógica preocupación, pero la actualización más reciente es que el actor se encuentra inmerso en un exitoso proceso de recuperación. Se trata de una lesión muscular en el hombro, que está siendo tratada de manera experta por profesionales médicos. Si bien esto implica un periodo necesario de descanso y rehabilitación, la buena nueva es que no se han confirmado cancelaciones de sus proyectos y se espera una recuperación completa y sin contratiempos. Su actitud positiva ante la adversidad y el incondicional apoyo de sus miles de fans son pilares fundamentales en este momento crucial de su vida. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo y por demostrar un interés tan genuino en las noticias de sus celebridades favoritas. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado útil y, sobre todo,
que les haya brindado un poco de tranquilidad respecto al estado de salud de Can Yaman. Ahora nos encantaría conocer su perspectiva. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Han experimentado alguna situación similar con lesiones deportivas en sus propias vidas? Por favor, déjenos sus valiosos comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus experiencias, sus reflexiones y sus pensamientos. Su participación activa es lo que hace que este canal sea verdaderamente especial y valioso. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido y desean mantenerse al día con las últimas noticias y las actualizaciones más candentes del vibrante mundo del espectáculo, no olviden darle un generoso me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Cada clic en el botón de suscripción es un impulso para nosotros, nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.